Leer, escuchar, ver, compartir, dialogar, debatir, construir. Todas y cada una de estas acciones depende de muchos, tantos factores. Y para descubrirlos, Antonella Esteves se reúne con diversos creadores y artistas para aclarar estos puntos en Cuestión de Gustos en radiodemente.cl. La ley clausuraba una larga época de exclusión. 9 textos constitucionales nos habían regido y en ninguno la mujer tomó parte en el destino de Chile. Desde esa vereda observarían desconfiados miles de chilenos y chilenas, por miles de semanas, meses y años, esperando que diéramos un paso en falso para alzar el dedo, apuntar el foco al hierro, revivir la teoría momificada de que éramos tontas por el hecho de ser mujeres. Y mentiría al afirmar que no las comprendía, porque mi naturaleza fue de piedra inamovible por 5 décadas, un estado duro que recién al límite mostró facturas. Las experiencias acumuladas ese año le dieron el golpe de gracia a mis prejuicios. Como un campo preparado para el cultivo, había que hacer las tareas, no saltar ninguna etapa. El voto universal araba la tierra. ¿Quién sabe? Tal vez en el futuro las mujeres también podrían ser presidentas del país o redactar una constitución. ¿Por qué no? Eso es lo que se pregunta Bernarda en 1949. A principios de ese año, Bernarda es la protagonista de La Maestra, Bernarda, una novela sobre la sufragista chilena, que es la última publicación de nuestra invitada, Andrea Amozón. ¿Cómo estás, Andrea? Muy bienvenida. Hola Antonella, buenos días, encantada de estar aquí contigo. Bueno, yo feliz de recibirte, Andrea. Es periodista, escritora, que vive en Estados Unidos hace varios años. Ha publicado las novelas históricas Las Mujeres de la Guerra, que las tengo acá, y que ahí fue la primera vez que yo la entrevisté a propósito de este libro. También Las Lunas de Atacama, que fue ganadora del International Latino Books Award, y la novela contemporánea Rictus. Esas dos me las tiene que mandar, Andrea, porque no las he leído aún. Además de las colecciones de relatos Eras una vez Laurides y Cuentos Encaderados. Sus textos han sido publicados en antologías en Chile, Perú, España, Colombia y Estados Unidos. Y quizás partir, Andrea, como el ejercicio de escribir. ¿Cómo nos pasamos del periodismo a la ficción? ¿Cómo fue tu proceso? Bueno, fue un proceso que inició temprano en mi vida profesional en realidad y que yo creo que siempre tendía un poquito más a la ficción, entonces obviamente no había tanta compatibilidad entre el periodismo y la literatura, ¿cierto? Lo más, el espacio que me otorgaban los profesores en la Escuela de Periodismo de la Universidad Católica del Norte era cuando escribíamos reportajes y podíamos escribir un encabezado que fuera un poquito más libre, que no se abocara tanto, no se atara tanto a los hechos. Entonces ahí yo desplegaba esa necesidad literaria o esa sed literaria, ¿no? La calmaba en ese pequeño párrafo de inicio en los reportajes. Y entonces la verdad es que el trabajo que yo hice como periodista tuvo que ver más con género de opinión, género de interpretación, más que el género informativo. Y luego derivé al trabajo en corporaciones, ¿no? Trabajo de comunicación interna, que también era un poco más flexible. Y de ahí creo que de a poco terminé, no es que terminara, sino que siempre habían estado juntos los dos deseos, los dos intereses. Y sí, con la novela histórica creo que se combinaron muy bien, porque la parte periodística me permite hacer la investigación y encontrar las fuentes, ya sean fuentes vivas o muertas, y la parte literaria, mi interés literario, los estudios de literatura y todas las lecturas que uno trae, ¿verdad? Permiten desarrollar las historias ficcionales usando los datos verídicos, ¿no? Con personajes ficcionales. Así es que más o menos eso fue el recorrido. Muy temprano supe que en realidad mi vida no iba a ser por el lado del periodismo, aunque me encanta. Y me hubiera gustado mucho ser una buena periodista, pero creo que no, que mi fuerte era inventar las historias, lo cual no, bueno, a menos que sean noticias falsas, ¿verdad? Que lamentablemente hemos estado en esta locura de las noticias falsas también. A lo mejor ahora hubiera sido buena periodista en ese mundo de las noticias falsas, pero en la época en que yo estudié periodismo y me titulé, no era el caso. Había que Bueno, regirse.
Ahora, el problema con las noticias falsas es que básicamente crean imaginarios, ahora las verdaderas también, y también lo hace la literatura, y de hecho te escuché y me acordaba que el capítulo anterior de este programa estuvimos conversando con Alberto Rojas, que también es periodista y escritor de novelas, aunque en el caso más bien es como los thrillers conspirativos con base histórica, y hablábamos de ese trabajo, ¿no? De lo que hace el periodismo, pero también la literatura en el ejercicio de construirnos una mirada respecto al mundo. Y cuando se habla de novela histórica, eso a mí me parece que es todavía más delicado porque no estuvimos ahí. No estuve en la Guerra del Pacífico, no estuve en Santiago de finales de los años 50, no habíamos nacido. Entonces, hablemos un poco por un lado, el entusiasmo, la investigación y la responsabilidad de construir ese mundo de manera cuidadosa, ¿cierto?, con la información que tenemos hoy. Súper buena tu pregunta y tu comentario. Yo creo, y conversábamos eso en el curso que diste tan bueno, ¿no? Del soft power y cómo mensajes que son suavecitos, que son casi inofensivos, van determinando o van influyendo en nuestra forma de mirar el mundo. Entonces, por supuesto que sí, la literatura también forma parte de esta construcción de imaginarios. Y entonces, en mi caso personal, yo pongo atención a tratar de no perpetuar ciertos estereotipos. Lo hago a propósito, ¿no? Si me está saliendo demasiado la bruja, digamos, o la muy mala o la muy inocente, trato en el fondo de buscar los claroscuros de estos personajes para poder entregarlos de una manera más completa, más realista también, que no sean tan planos, ¿verdad? Que es que tú digas, oye, esta persona realmente podría haber existido o conozco a alguien así ahora, en esta época. Y con respecto al cuidado, sí, súper importante porque yo creo que la parte más difícil de la novela histórica es tratar de comprender la mentalidad de la época, porque los datos, los hechos, los puedes encontrar, ¿verdad? A través de libros, y esta novela que no es tan antigua, digo, no está ubicada en 2 siglos atrás, todavía puedes encontrar algunas personas que estuvieron ahí presentes, ¿no? O que eran niños cuando esto ocurrió y todavía puedes sentir de primera mano cómo sucedían estas cosas. Pero lo que no es tan fácil y donde hay que poner mucho cuidado es en la comprensión de la realidad en ese momento, porque es totalmente diferente a la que tenemos hoy del mundo y como tú bien dijiste, no estábamos ahí. Esa parte yo creo que lleva más reflexión, como más análisis, como leer entre líneas, que cuando leo entrevistas o cuando leo la información que están dando los libros, los sitios web, ¿qué hay detrás de eso, no? ¿Cuál es el entorno también a nivel mundial? ¿Cuál es el sentir a nivel mundial? También eso, todo eso influye, ¿no? Creo que estamos todos conectados y lograr recrear la sensación, la emoción de la época, creo que me parece súper importante y cuidadoso, como tú bien dijiste. Bueno, ahí hay cosas para desarrollar en esa respuesta a la que vamos a volver después de que vayamos a escuchar un tema, porque Andrea Monzón tiene una estupenda selección musical para esta cuestión de gustos. ¿Qué vamos a partir escuchando, Andrea? Bueno, vamos a partir con Ana Tijoux y su super canción Antipatriarca, que me encanta, que creo que ahí están todas las mujeres de esta novela, las maestras Bernarda, están en esta canción también contenidas. Ya, pues vamos a escuchar entonces a Ana Tijoux. Estamos haciendo cuestión de gustos con Andrea Amozón. Continué dando cuenta de un sinnúmero de injusticias cuando se aproximó mi transporte, y en los segundos que se demoró en frenar comprendí el motivo de la tenaz lucha de Cafarena y sus revoltosas: la ausencia de derechos políticos. ¿Cómo cambiar el sistema, el trato, demandar respeto si no podemos votar? Afirmé antes de subirme con el vértigo por la conversión que acababa de experimentar y la ausencia de respuesta al millar de preguntas que se agolparon en mi mente. Los peores terremotos son los que una misma provoca. Yo sabía que lo siguiente sería levantar estructuras más o menos funcionales, aprovechando cualquier resto sano de mis previas creencias, y que me abocaría a la tarea, una extensa temporada con sus ensayos y errores. Porque las conclusiones más valiosas surgen cuando se llevan a cabo las acciones más triviales, como abordar un bus. Ahí estamos en pleno momento de la conversión, porque la maestra Bernarda, y vamos a hablar de ella en un ratito, es una mujer extremadamente conservadora, que no está a favor del voto de las mujeres y que, por diversas circunstancias que luego desarrollaremos, se va convenciendo de a poco de la relevancia de esto. Y tú hablabas de algo que me llamó un montón la atención, Andrea, respecto a la necesidad de comprender el pensamiento de época cuando uno escribe una novela histórica.
y pienso cuántos de nuestros prejuicios están instalados, y muchos prejuicios de género están instalados en la normalización de ciertos pensamientos, ¿no? Y cuando nos dicen, bueno, no, es que las mujeres son así, o los hombres siempre han sido así. Y luego, no sé si leíste, salió hace poco, por lo menos en español, un libro que se llama El hombre prehistórico también fue una mujer, en donde la investigadora, que es una francesa, así como súper destacada en la investigación prehistórica, muestra datos duros como muchos de los prejuicios que instalamos, que vienen desde la prehistoria respecto a las relaciones entre humanos, y muchos prejuicios de género realmente no tienen fundamento, en términos de que no tenemos suficientes antecedentes para decir que esto fue así, pero que se han ido reproduciendo en el relato. Y eso es muy interesante, ¿no? En el relato aparece que el hombre siempre ha sido violento, que la mujer siempre ha sido maternal, ¿cierto? Que el hombre siempre ha atendido a la guerra, que la mujer siempre ha atendido al cuidado, cuando realmente podemos cuestionar esas maneras. ¿Cómo se hace ese ejercicio de pensar el pasado con los antecedentes que tenemos hoy día? Sí, bueno, lleva, muy buena pregunta, porque en realidad lleva mucho, como decía antes, reflexión. O sea, tomas los datos en sí, tienes que interpretarlos, ¿verdad? Y una de las decisiones que las autoras podemos tomar es cómo interpreto estos datos. Los interpreto en la medida de continuar la idea de que no hay opciones para la mujer, mientras que la mujer sí puede optar ahora a varias cosas, ¿verdad? Em, También puedes decidir, como ya decía, ¿quieres perpetuar ciertos comportamientos o ciertos mensajes o quieres ponerlos en tela de juicio, ¿verdad? Y también cómo hacerlo de manera cuidadosa para que uno entienda que este personaje puede partir en contra del voto y terminar apoyando el voto. O sea, también tienes que considerar la evolución del personaje en la misma creación de los personajes. Otra cosa que estaba pensando cuando tú me comentabas esto, tengo aquí un librito que es sobre las mujeres nativas americanas, y hay mucho relato, justo hablando de los relatos, de las mujeres que cuentan historias, ¿verdad? En estas culturas que son muchísimas y siguen vivas, aunque bastante oprimidas también, pero cómo estas mujeres tienen el don de la palabra, ¿no? Yo he escuchado algunas Lakota Sioux en persona contar y cómo van descolgando un montón de ideas y tradiciones y pensamientos que en el fondo se van pasando de generación en generación, ¿verdad? Todavía hay mucho de lo que ellas piensan que no está contaminado, pero en este libro justamente hay algunas contemporáneas a las que entrevistan y conversan del tema de que ellas pueden ver la diferencia de mentalidad que trajeron los invasores cuando llegaron. Y entonces aclaran muchas cosas con respecto a la cultura de ellos en comparación con la cultura foránea, que tiene que ver con el rol de la mujer y cómo el respeto que se le daba y cómo en el fondo la capacidad de reproducirse no era un tabú ni era una cosa que había que controlar, sino que al contrario había que celebrar. Entonces, totalmente diferente, mentalidades súper diferentes. Y que yo creo que cuando uno está escribiendo una novela puede introducir de a poquito esos elementos, esas lecturas, esas visiones de mundo diferente, con cuidado, por supuesto, como tú decías, y al mismo tiempo en plantear los temas en formato de pregunta, como tú leíste en el fragmento, ¿no? Como esa realidad en ese momento no es posible, Chile, 1949, imposible que haya una mujer presidenta. Pero Bernarda tiene la capacidad de preguntarse, bueno, ¿y por qué no? Y ahí yo creo que a través de las preguntas se pueden ir abriendo diálogos y se pueden ir abriendo temas que han estado vedados y en el fondo ir tirando abajo esquemas y modelos de pensamiento. Sí, ahí aparecen cosas que me parece que vale la pena subrayar, ¿no? La idea de salir del prejuicio de que el patriarcado es algo que es connatural al ser humano. Y darnos cuenta de que ha habido a lo largo de la historia humana muchas organizaciones humanas, muchas comunidades que no se han vinculado de esa manera. En distintas épocas y en distintos territorios. Y por otro lado, hacer la subversión desde la literatura, ¿no? Y Andrea, yo creo que ya escribir hechos históricos desde la perspectiva de las mujeres es muy interesante, que es lo que tú hiciste, por ejemplo, con las mujeres de la guerra del Pacífico, su relato es tremendamente masculino.
y acá tú escogiste a varias mujeres que están en distintos lugares de los hechos cuando esto sucede. Cuéntanos de dónde viene esta novela. Bueno, viene la verdad de la necesidad de escarbar y de tratar de verme yo misma reflejada en ese pasado, porque obviamente obviamente no aparecí en el mundo de la nada, ¿no? O sea, no soy generación espontánea. Hay toda una tradición detrás que incluye el tema de la opresión, ¿verdad? Que incluye el tema de la violencia, sobre todo naciendo en una zona salitrera, en Antofagasta, viviendo en Pedro de Valdivia, donde los códigos son totalmente diferentes a las ciudades, a la zona urbana. Entonces, mi necesidad es como, a ver, ¿de dónde vengo, no? O sea, yo creo que parte por un tema de explorar mi propia identidad. ¿Cómo está construida esta identidad de esta antofagastina que creció en la Pampa Salitrera, pero que tiene como un deseo de ver el mundo también? Y entonces, ¿cómo lo logro a través de la escritura? En el fondo, la escritura se convierte también en un proceso de investigación de uno misma, ¿no? Y de encontrar dónde los puntos ciegos míos también. ¿Dónde estoy yo fallando en ver tal o cual cosa? Y cómo a través de los personajes puedo echar luz sobre esos puntos ciegos. Esa en el fondo es la necesidad. Aparte, aquí las libreras, las personas que, las libreras, las que trabajan en bibliotecas públicas, las bibliotecarias, esa es la palabra, dicen que los libros pueden ser espejos o ventanas. Pueden ser ventanas si tú miras otra realidad a través de esa ventana. O pueden ser espejos cuando te ves reflejada en esos libros. Entonces yo creo que yo estoy tratando de construir más espejos. Creo que nos hacen falta más espejos. Porque hay muchas ventanas donde mirar el mundo a través de la vista de los hombres. Pero nos falta construir mundos literarios donde nos veamos nosotras, en nuestra absoluta dimensión. Bueno, vamos a volver sobre eso y vamos a dedicar la segunda parte del programa a hablar del más reciente trabajo de Andrea Mozón, la maestra Bernarda, una novela sobre las sufragistas chilenas, pero ahora es momento de que escuchemos una canción. Justo y hablando de la Pampa Salitrera, me encantaría escuchar Arriba quemando el sol de Violeta Parra. Excelente, vamos a escuchar entonces a la gran Violeta una vez más en esta cuestión de gustos. Al contrario del universo patronal, ellas olían como mi madre, molienda, caña de azúcar y sudores se mezclaban en sus alientos, en sus vestimentas, debajo del percal, muy parecidas a las mías. Ponderé que entre ambos mundos estábamos las maestras normalistas, como una suerte de bisagra entre el privilegio y la precariedad. Me parecía que Chile se dividía en dos clases, los que batallaban y los que no. Y no pude aceptar una interpretación tan maniquea, aunque mis recuerdos de infancia me orientaron hacia ese norte, hacia un padre cargando cajones de fruta en el mercado local, mi madre transformando las sobras en comestibles, los budines de pan con poquísimas pasas, las sopas de pata de pollo, los guisos de guatita, las verduras viejas flotando en un caldo tan viscoso que apenas me lo podía tragar. Corría el año 1948, estábamos en plena modernidad, pero persistían problemas de largas barbas blancas, la vivienda, la salud, la educación, el salario mínimo. Ahora, cuando yo leí esto, en el libro La maestra Bernarda, una novela sobre las sufragistas chilenas de Andrea Mozón, yo dije, bueno, Bernarda se preguntaba esto en el 48, ¿no? Y aquí estamos en el 2022, básicamente con los mismos problemas. Voy a hacer una pequeña intro respecto a la maestra Bernarda para que la gente se pueda imaginar. Está contado en primera persona desde esta señora grande. Cuando conocemos a Bernarda, tiene 48 y vamos a estar en sus cumpleaños 49 y 50. Y ella acaba de ser expulsada del liceo número 1 de niñas, glorioso liceo 1, del que venimos tantas. Y ella es maestra normalista, ¿cierto? Es una solterona para la época, ¿no? Una mujer tremendamente estricta, y que de hecho entiende que una de las razones por las que echan es porque ella no está dispuesta, ¿cierto?, a flexibilizarse frente a estos nuevos aires que está teniendo la educación y la sociedad toda, ¿no? Y de esta manera ella sale de ahí, sale de vivir en el liceo, porque además ella vivía vinculada con el liceo y se va a vivir a un cité a Yungay, donde arrenda una pieza, y ahí en ese mundo se le abre un nuevo crisol de experiencias y de personajes. Me pareció, Andrea, súper interesante la idea de que el relato sobre las sufragistas chilenas estuviera contado desde una contendora,
desde alguien que no creía en eso. ¿Por qué tomaste esa decisión? Uy, yo creo que la decisión me tomó a mí. La verdad es que estuve trabajando con los personajes bastante tiempo, ¿no? Y mirando el mundo a través de Elena Cafarena, mirando el mundo a través de Amanda Labarca y tantas otras mujeres que estaban como en primera línea, ¿no? Tratando de conseguir el voto para la mujer, la misma esposa del presidente, Gabriel González Videla, ¿no? Em, y sin embargo, siempre las voces de estas mujeres del barrio Yungay eran las que como que se imponían por sobre las otras. Y dentro de todas ellas, porque son varias, ¿verdad? Está Beatriz, está Próspera, Avalina, la niña, y la Amelia. eh, por sobre todas ellas, Tatiana. Tatiana, tengo una amiga de aquí, guatemalteca, que le llama la vieja chute del barrio. Claro, que es como el espejo que tiene Bernarda, porque es una señora ultra conservadora, súper juzgona, y después vamos a entender un poco su proceso. Claro, justamente. Siempre como que Bernarda, o sea, aparecía esta voz que se oponía. Yo decía, vaya, pero qué difícil escribir un libro de esto a partir de la que no quiere que el voto, que las mujeres voten, que las mujeres votemos. Y de pronto ya después te rindes, en el fondo te rindes al proceso y dices, bueno, ok, vamos a asumir el desafío y vamos a contar la historia desde el punto de vista de una mujer que no está de acuerdo con que con que votemos, con que las mujeres votemos. Entonces, ahí viene el ejercicio de la empatía, ¿verdad? De comprender el punto de vista del otro, de entender que todos llevamos una mochila a cuestas y que eso forma nuestras experiencias, nuestras reacciones. Y claro, fue difícil porque ¿cómo logro que Bernarda todavía te motive a dar vuelta a la página cuando tú probablemente no te identificas con ella? Entonces eso sumó un desafío adicional a la creación y a la escritura del libro. Entonces dije, bueno, esto va a tener que ser escrito en primera persona porque necesito que a lo mejor a través de la forma de hablar de Bernarda enganche a la persona a seguir leyendo, ¿no? Y sí, estoy escribiendo para alguien. Este es un libro que estoy escribiendo para que alguien lo lea, entonces tengo que preocuparme de esos detalles. Así que fue un ejercicio largo, me tomó bastantes meses, ya te puedes imaginar. Yo creo que entre 20 y 24 meses esto salió y con una protagonista que no es tan querible, pero que uno al entenderla y comprenderla, yo espero que las lectoras y los lectores digan, ah, ok, sí, tenía su razón de ser. Y nos sirve para el día de hoy, ¿verdad? Nos sirve para poder conectarnos con los que están en la otra vereda ahora, ¿cierto? Eh, para poder volver a dialogar. Creo que hemos perdido un poquito la capacidad de diálogo y hay que tratar de recuperarla. Y la podemos recuperar preguntando, otra vez, haciendo preguntas. ¿De dónde vienes? ¿A qué le temes? ¿O qué te pasó? ¿Por qué llegaste a este punto, no? Y de ahí de vuelta, por supuesto, uno siempre cree que no está en la vereda correcta, ¿verdad? Entonces siempre tiene que estar abierto y de vuelta, recibir y responder de la mejor manera posible. Esa es como en el fondo mi conclusión a partir de la escritura de este libro. Ahora, es súper interesante lo que haces, Andrea, en esa construcción, porque yo pensaba, yo creo que, aunque por supuesto uno pueda estar y decir, uy, qué insoportable esta señora, jamás me sentaría a tomarme un té con ella, yo creo que lo que nos, jamás al inicio de la novela, al final, obvio que sí, pero yo creo que lo que nos hace seguir es porque vemos su fragilidad, y es interesante porque ella cuenta cosas que nos permite, a nosotros que estamos leyendo, vincularnos con su fragilidad aunque ella no la vea. Y es muy interesante ese ejercicio, ¿no? Nosotros podemos decir, uy, pero esta señora está tan sola, ¿no? Está tan frágil, está tan perdida, porque ella ha vivido toda su vida en función de la educación y ahora le dicen que no es necesaria, desde cómo se reconstruye, ¿no? Y uno empieza también desde su perspectiva a ver la amabilidad de otras mujeres que la rodean, aunque sean un poco puercoespines, ¿no? Como la doctora Furia, ¿cierto? Que es esta española con la que ella va a trabajar, se va a transformar en su ayudante y en su secretaria. Y vamos a ver o Próspera, que también es una señora muy mañosa, que es la dueña de casa donde ella habita, ¿no? Y vemos a todas estas mujeres muy complejas, y yo creo que probablemente ahí viene algo que yo celebro del libro. Todos los personajes son muy grises, y eso hace que podamos entrar, ¿no? Claro, yo creo que, porque todos somos grises, ¿cierto?
No he encontrado yo un ser humano que sea todo perfecto o todo malvado. Y a mí me gusta navegar ahí, como en esas aguas así, como en las aguas revueltas, porque creo que si bien no vivimos en la época, hay cosas con las que nos podemos conectar, las inseguridades, las debilidades, y explorarlas también y dejar de tener miedo a mostrar las debilidades, ¿cierto? Sobre todo en esta época siento yo que con las redes sociales tenemos que todos siempre estar perfectos, maravillosos y pasarlo bien. Y la vida real no es así, ¿no? Al contrario, la vida tiene dolor, es parte de la vida, el dolor. Y a lo mejor también estaba explorando eso, ¿no? O sea, hay un libro escrito durante la pandemia donde hemos sufrido mucho, eh, a nivel individual y como humanidad también. Entonces creo que hay varias cosas que se permearon a la novela en ese sentido. Eh, ese sufrimiento y ese dolor que acarreábamos y que seguimos acarreando, ¿no? Haber perdido familiares, haber perdido amigos. En este caso, Bernarda, como tú dijiste, sale de la institución. Yo siento que está institucionalizada porque entró a la escuela muy pequeña, pasó su adolescencia en la escuela y ahora sale al mundo como en una segunda adolescencia rara, ¿verdad? Porque está casi en los 50 años Y y está en plena experimentando. menopausia, además. Justamente está en la perimenopausia. Entonces es como las hormonas están saliendo de su cuerpo cuando ella está saliendo al mundo. Entonces es como, ¿cómo lo haces? No tienes ese impulso, ¿no? No tienes esa valentía que tiene la juventud, la adolescencia. Tienes que salir cuando creíste que toda tu vida estaba resuelta y de repente tienes que reinventarte y empezar todo de nuevo. Entonces ahí está parte también de los desafíos de crear a Bernarda. Bueno, vamos a seguir hablando de La maestra Bernarda, una novela sobre las sufragistas chilenas. Estamos con Andrea Mozón, su autora, y ahora vamos a ir a escuchar otra canción que vamos a escuchar ahora. Ahora vamos a escuchar un fado de Marisa que se llama Chuva, que creo que se dice lluvia, porque cuando ella lo dice yo lo escucho más como lluvia, pero Chuva, la lluvia. Me encanta que vamos a escuchar fado en esta cuestión de gustos con Andrea Mozón. Estamos haciendo cuestión de gustos con Andrea Amozón, autora de varios libros. Yo tengo acá sus dos últimos, Las mujeres de la guerra y La maestra Bernarda, una novela sobre las sufragistas chilenas, es la bajada de este último libro, que está en librerías hace poquito, así que vayan y consíganlo, vayan y regálenlo. Es muy entretenido, de verdad, yo lo pasé muy bien leyéndolo. Además me gustó mucho, Andrea, disfruté mucho de la construcción de Barrio Yungay, y pensaba, por supuesto, tenemos al presidente viviendo ahí en la zona, entonces me parecía que es como que un barrio que se está apareciendo por todas partes y que es un barrio que yo creo que ha dado buena cuenta de los cambios. Hoy día es un barrio muy multicultural. En la final de los 40 y los 50 era un barrio que estaba como en el límite entre el centro, que estaba ahí como que vamos al centro, pero al mismo tiempo era un barrio muy popular. Y quería preguntar también por la construcción de espacio, ¿no? Porque todos los agradecimientos nombras a personas que te permitieron conocer las casas, para hacerte una idea. Hablemos un poco de cómo construiste ese Santiago de finales de los 40. Sí, mira, qué buen dato lo del presidente. Fue el año 2019 cuando nos conocimos, Antonella, allá en Chile. Le digo a Lorena Palavecino, la periodista de la editorial, dime por dónde me voy al barrio Yungay. Y entonces ella muy linda me imprime un mapa y me dice, y dile al taxista que se vaya por tal calle porque es más rápido. Tenía como 2 horas libres en ese día y partí al barrio Yungay porque ya tenía la idea de que la historia iba a pasar en el barrio Yungay. No me preguntes por qué, no tengo idea, pero entonces lo fui a recorrer. Tomé fotos, caminé por las calles, eh, los árboles, los olores, las veredas disparejas, y los que ahora son pasajes, que en esa época eran cités, ¿verdad? Ahora es el pasaje Adriana Cousiño, en esa época era el cité Adriana Cousiño. Y justo me meto a mirar varios cités, ese me encantaba, ¿no? Porque es tan bonito y hay una ventana abierta. Entonces me acuerdo, era Pablo, sí, entonces yo digo, ¿qué haces? Y me dice, soy un botánico. Y entonces él tenía todas estas plantitas y coquedamas y yo le digo, ¿puedo ver tu casa? Y entonces, bueno, él me ofreció la casa y la miré entera. La sensación, porque tú después, yo me vengo a Estados Unidos, puedo mirar fotos, pero no voy a tener los olores, la sensación de la dimensión del espacio. Y le digo, estoy conversando con él y le digo, oye, yo creo que en mi novela podría haber un botánico. Bueno, y ahí surge Way, ¿verdad? Ay, no cae tan bien, güey.
Güey, que es un botánico que tiene una casa en el barrio, en el pasaje y que la dona, ¿no? A la clínica comunitaria. Eso fue con el tema del barrio y luego me fui al ex Congreso Nacional otra vez a pasear por el patio, ¿verdad? Los jardines. Y después yo dije, me pregunto si me dejarán entrar sin cita, porque tenías que hacer cita, ¿no? Y también otra vez tenía una hora entre entrevistas, entonces, oye, es como casi como que tocando el timbre. Y habían un par de señores tan divertidos en la entrada que eran como los viejitos de los Muppets. No sé si Ujú. te das cuando Sí, por están ahí supuesto, comiendo. nos Ok, encantan los viejitos del esos dos balcón. viejitos, justo, los dos viejitos del balcón estaban dentro del ex Congreso Nacional y yo le digo que soy tal y cual y que les muestro las mujeres de la guerra para que me crean, ¿no? Que de verdad Ese soy soy yo, ese soy escritora. yo. Esta soy yo, si existe y si puedo entrar, y llaman a alguien para que me haga el tour, y entonces el que llega viene así como con, no, pero es que usted no pidió autorización y no sé qué, y los viejitos del balcón, llévala, ¿qué te cuesta? ¿No? Entonces, genial. Partimos y me mostraron el Salón de Honor, toda la parte del Senado. Antes, otro de los guardias me había mostrado en la parte de la Cámara de Diputados y este otro me mostró toda la parte del Senado. Y luego la bibliotecaria me dejó pasar a los salones privados, ¿no? Entonces ahí, bueno, me maravillé con el lugar y dije, algún día, lo cual no va a ser posible porque soy minimalista, tengo un corazón minimalista, pero toda esa gente se une, ¿no? Se unen todos estos chilenos y chilenas para que esta chilena pueda escribir esa novela. Entonces también eso a mí me parece súper significativo y llevarse la impresión de estar en esos lugares porque no es lo mismo ver la foto desde aquí a entrar, a abrir la puerta, sentir el peso de la puerta y ver cómo la luz entra a ese salón de honor. Todas esas cosas y eso, todo lo que pude hacer físicamente reconstruyendo Santiago. Y lo demás es mirar fotografías desde acá, hacer preguntas a grupos, como hay uno que se llama Urbatorium, si no me equivoco, en Facebook, hacerles preguntas, mandarles correos. Algunos contestan, otros no, pero por ahí voy completando los pedacitos que no aparecen en los sitios web o de investigación que hay en línea. Ahora, casi todos los personajes y las personajes, porque hay un par de varones, hay pocos varones, y yo también celebro de que no todos los varones que aparecen en la novela son malos. Hay un par de personajes muy queribles. Hay un carabinero muy querible, lo que ya es muy raro a esta altura, pero ahí está, el cabo fue salida que nos cae muy bien, y por supuesto, güey, que es una belleza. Pero hay un personaje que es real, que es Elena Cafarena. Bueno, aparecen otras mujeres notables de la época, pero Elena Cafarena es un personaje recurrente en la novela, ¿cierto? Constantemente. ¿Cómo fue trabajar con este personaje que es real, del que tenemos escritos, tenemos biografías, tenemos muchos antecedentes, y hacerla transitar y compartir este mundo con todo el resto de los personajes que son ficticios? Justo, Elena Cafarena es como la representación de todas las revoltosas, ¿verdad? Todas las La mujeres revoltosa que mayor, están, la dice revoltosa Bernardo. mayor, ¿verdad? Que están promoviendo el voto para la mujer. Bueno, la primera parte fue la lectura de todo el material que pude encontrar en línea. Obviamente Memoria Chilena tiene varios documentos y libros que yo puedo descargar, también incluyendo lo de Diamela El Tit sobre el voto para la mujer en Chile, la entrevista que ella le hizo también, entrevistas, pedacitos. Por ahí encontré un video de ella, de Elena Cafarena a los 100 años, creo que era así como que ella reflexionaba sobre todo el movimiento, hablaba de cómo no la habían invitado al evento, a la firma de la ley, pero su conclusión era, "Ah, yo no fui porque yo no voy donde no me invitan". Entonces, esa cosa sí, esa cosa llana de ella, era lo que a mí me quedaba en cada una de las entrevistas, como una mujer pan pan, vino vino. Eh, también otra vez un proceso de reflexión porque ahí sí que no conversé con ninguno de sus parientes y dije, a ver, ¿cómo era? ¿Cómo toda esta información eh, toma cuerpo? Y cómo se hubiera movido ella en estos ámbitos. Y entonces yo deducí mucha compasión, mucha preocupación por el prójimo. Creo que tiene que ver también con su formación familiar, con las experiencias en el norte, ¿verdad? Porque nació en Iquique y que también si alguien no se conmueve por las experiencias de la vida en el norte de nuestro país, vaya que estar hecho de piedra. Entonces creo que todo eso sirvió para la construcción de Elena Cafarena.
y que es como, vamos a decir, ella es como el antítesis de nuestra Bernarda, ¿no? O sea, ella quiere todo y esta quiere nada. Entonces ahí ese acercamiento mutuo, porque también Elena Cafarena tiene que acercarse a Bernarda para comprender que hay un montón de mujeres que son como Bernarda, ¿no? Pero siempre es muy amable. Ella y todas las revoltosas siempre son muy amables, como que no la pescan. Eso es como ya, sí, bueno, sí. Pero igual estoy acá trabajando con nosotras, igual, yo creo que ese es un aprendizaje para el Chile actual, ¿no? Colaboran desde los lugares que son importantes para todes, de alguna manera, en este caso para todas, ¿no? Es como a todas nos preocupa la niñez, a todas nos preocupa la salud, a todas nos preocupa la alfabetización. Bueno, vamos a trabajar desde esos lugares. Y ahí en la exposición de esos procesos es que Bernarda se va dando cuenta de que, por supuesto, que votar es lo mínimo, ¿no? Y por eso es muy interesante leer La maestra Bernarda, una novela sobre las sufragistas chilenas. Yo de verdad la recomiendo, yo disfruté mucho su lectura, lo pasé muy bien y aprendí un montón. Además, porque Andrea hizo un trabajo tremendo de investigación y creación de este mundo y de ese proceso del sufragismo chileno. Andrea, muchas gracias por este tiempo conmigo y con Cuestión de Gustos. Muchas gracias, Antonella, para ti, la radio y toda la gente que nos escuchó. Saludos y abrazos, ya sabes, desde Texas. Y terminamos con una canción. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Ay, tengo la duda. No sé cuál de las dos. Bueno, ¿sabes qué más? Vámonos con Alanis Morissette y You Oughta Know. Ya, pues, oye, canción ahí furiosa, Eso, hermosa, rockera, nos gusta terminar con Alanis Morissette, esta Cuestión de Gustos que hemos hecho con Andrea Amozón. Nos vemos la próxima vez. Chau. Chau. Qué agradable es saber que a quienes seguimos o admiramos comparten sus gustos y preferencias. El contenido que los define lo ponen a tu alcance y Antonella Esteves lo prepara para digerirlo con una buena conversa y música. Porque al final todo es cuestión de gustos en radiodemente.cl.